Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos una vez más a este nuevo día. Demos gracias. Padre, damos muchas gracias por el día que nos regala, por la vida que se nos ofrece como un don para vivirlo en plenitud, glorificando su nombre, viviendo delante de su rostro cada momento y cada experiencia de la vida. Rogamos, Señor, que nos ayude con su Espíritu Divino a actuar congruentemente, de acuerdo a lo que nos ha revelado hasta ahora en su Santa Palabra, de acuerdo a lo que hemos conocido. Perdone toda falta, Señor, cometida y guíe nuestros corazones con sabiduría de su palabra para, Señor, hacer lo que es grato a sus ojos y así vivir en esa plenitud que solo usted puede darnos, Señor. Queremos buscar en su palabra y deleitarnos en ella para ser enriquecidos con toda buena dádiva que usted ha preparado para su pueblo. Sea usted con nuestros hermanos que están pasando, Señor, situaciones difíciles, con los enfermos, con nuestros niños, con todos aquellos que hoy están buscando su rostro, Señor. Rogamos esta gracia, esta misericordia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, seguimos meditando en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a avanzar a los versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, dice la palabra del Señor. También, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En este pasaje podemos ver hasta qué punto estaba el apóstol San Pedro empapado del Antiguo Testamento. Aquí hay dos pasajes que van a resultar muy importantes. No es tanto que los esté citando, de hecho, como que no habría podido escribir este pasaje a menos que lo hubiera tenido presente en su mente. Recordemos que el apóstol San Pedro, como todo judío de su tiempo, conocía en las escrituras, que eran las escrituras de su tiempo, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Así, en estas dos citas que hace el apóstol San Pedro, el primero es una reminiscencia de Isaías 50, verso 9. He aquí que el Señor Dios me ayudará. ¿Quién puede haber que me condene? Y también cuando Pedro estaba hablando de desterrar el miedo, está pensando en Isaías 8:13. Pero es al Señor de los ejércitos al que debéis considerar santo. A Él es al único que debéis tener miedo y tener como objeto de vuestro temor. Aquí hay tres concepciones de este pasaje bíblico. Pedro empieza insistiendo en un amor entrañable a la bondad. En primer lugar, una persona puede tener más de una actitud ante la bondad. Puede ser para ella una carga o un aburrimiento o algo que desea vagamente pero cuyo precio no está dispuesto a pagar en términos de esfuerzo. La palabra que se traduce por amar entrañablemente es celotes, que se traduce corrientemente por celota. Los celotas eran patriotas fanáticos que se juramentaban para usar todos los medios a su alcance para liberar al pueblo de Israel del poder extranjero. Hoy, si usted quiere ejemplificar a estos celotas, podríamos pensar en estos movimientos islámicos radicales donde las personas se inmolan con bombas para buscar liberar a su pueblo. Así, los celotas eran radicales en ese sentido, al extremo de poder dar su vida sin pensarlo.
Ellos estaban dispuestos, como dijimos, a jugarse la vida, a sacrificar la tranquilidad y aún dejar toda su comodidad, el hogar y a los seres queridos, por un amor apasionado a su país. Lo que Pedro está diciendo es: amad la bondad con la intensidad apasionada con que aman a su país los más fanáticos patriotas. Solo cuando uno se enamora de la bondad pierden su fascinación y su poder sobre él las cosas mundanas. Mientras no estemos enamorados de la bondad, el mundo seguirá seduciéndonos y atrayéndonos. Por eso hablamos de estar dispuestos a pagar el precio, el costo de esto. Estamos hablando que esto es para gente apasionada, la gente que está dispuesta a asumir el costo. Por eso la palabra que usa Pedro se refiere a estos fanáticos radicales como los celotas. Pero no es que nosotros seamos fanáticos, ¿verdad? Pero sí está pidiendo esa radicalidad. Si usted ama la bondad, el mundo y sus atractivos perderá toda fascinación, perderá todo poder sobre su corazón. Las cosas del mundo ya no serán atractivas. Ahora, también el apóstol Pedro, en segundo lugar, pasa a hablar de la actitud cristiana ante el sufrimiento. Ya se ha hecho notar suficientemente que estamos cercados por dos clases de sufrimiento. Está el sufrimiento al que estamos expuestos a causa de nuestra humanidad, enfermarse, sufrir un accidente, etc. Por ser personas, no alcanza el sufrimiento físico, por ser personas nos alcanza el sufrimiento físico, la muerte, la preocupación, la angustia de la mente y el cansancio y el dolor del cuerpo. Pero hay también un sufrimiento en el que nos vemos involucrados a causa de nuestro cristianismo. Puede que sea la impopularidad, la persecución, el sacrificio por los principios y la elección deliberada del camino difícil, la disciplina, la brega necesaria de la vida cristiana. Sin embargo, la vida cristiana tiene una cierta bienaventuranza que la acompaña siempre. Entonces, meditemos en esto, es muy importante. El creyente se va a ver rodeado de dos tipos de sufrimientos. Uno que es inherente a la condición humana, a la vida, pero el otro es por su fe, por llamarse hijo de Dios. Y aquí es donde el cristiano tiene que tomar conciencia de esto, porque la vida como tal en algún momento le ha de presentar este camino de sufrimiento y tendrá que estar consciente de ello para poder asumir el costo de lo que implicará actuar como un hijo de Dios. La vida cristiana tiene una cierta bienaventuranza que la acompaña siempre a pesar del sufrimiento. ¿Por qué sería esto así? La respuesta de Pedro es que el cristiano es una persona para quien Dios y Jesucristo son supremos en su vida. Su relación con Dios en Cristo es lo de más valor en su vida. Para el creyente no hay otra cosa más importante que esta. Por eso es una persona apasionada, radical, porque esto es lo que le da sentido a su vida. Sin Cristo y sin Dios, él siente que no es nada. Su vida se acaba y se agota en la nada, en el vacío, en la vanidad. ¿Qué importancia tiene esto, mis hermanos? Porque el creyente que asume su postura como hijo de Dios siempre tendrá esa bienaventuranza que le ha de acompañar en todo momento. Si el corazón de una persona está anclado en cosas terrenales como las posesiones, la felicidad, el placer, la buena vida, el prestigio, el estatus, el poder, desgraciadamente para él eso lo lleva a ser un ser lastimosamente vulnerable, porque ninguna de estas cosas permanece para siempre. Estará anclando su felicidad, su bienestar o su sentido en cosas superfluas, en cosas que no pueden garantizar nada. Son terrenales, son temporales, son pasajeras.
Pero hay muchas personas que tienen anclado su corazón en este tipo de posesiones terrenales. Para nosotros, tal como son las cosas, podemos perder esto en cualquier momento. Usted lo sabe, hoy tiene algo, mañana ya no tiene nada. Hay hombres muy felices, ¿verdad? No, porque tienen una mujer que cualquiera desearía, dirían ellos, pero el día de mañana ya no la tienen. Por eso, tener anclado el corazón en cosas terrenales es ser una persona sumamente vulnerable al dolor y al sufrimiento, porque tarde que temprano eso se pierde. Tal persona sufre con la máxima facilidad, y así lo hemos visto. Cuántos hombres de dinero, ¿verdad?, cuando han perdido su patrimonio, llegan a deprimirse y hasta suicidarse, porque se les acabó el sentido de la vida. Qué triste es esto así. Por eso toma relevancia la frase que tanto hemos escuchado: quien tiene a Dios lo tiene todo, y quien no tiene a Dios no tiene nada. Pero esta frase tiene un profundo sentido cuando nos encontramos cara a cara con la pérdida, sea de bienes materiales o sean de seres amados. El creyente, mientras tenga a Dios en su corazón, podrá levantarse victorioso siempre. Por eso está esa esperanza bienaventurada en su corazón, esa esperanza de felicidad, de dicha, a pesar de todas las circunstancias. Pero también, por otra parte, el que le da a Jesucristo el lugar único y exclusivo en su vida, y le reconoce como Señor y le rinde a Él como a quien le pertenece, quien le da lo más precioso de su vida y se entrega a Cristo en una relación de amor, entonces esa relación con su Dios nadie se la puede quitar. Esa relación con su Señor será su tesoro más valioso. Por tanto, esa persona estará completamente a salvo. El salmista decía en el Salmo 73: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas mi roca y mi porción es Jehová para siempre. Mis hermanos, qué convicción tan grande y profunda. Viendo cómo prosperan los malos, cualquiera puede desear los bienes materiales de este mundo y desear ser prosperado como aquellos malos y perversos. Pero al final ellos serán arrebatados como el tamo, perecerán junto con todo lo que hayan logrado, porque nada es eterno. Esos bienes, esas posesiones han de pasar más pronto de lo que se imaginen. Pero aquel que le da a Jesucristo el lugar único y exclusivo en su vida y le dice que le pertenece, lo más precioso para él es su relación con Dios, y entonces tiene todo, porque nadie se la podrá quitar. En ese sentido, es una persona completamente a salvo y completamente segura y plena en su Señor. Así que hasta en el sufrimiento es bendecido el cristiano. Aún en su sufrimiento mira a Cristo y encuentra gozo. Aún en su sufrimiento el Señor torna en bendición esas pruebas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué gozo tenemos, hermanos, de saber que aún en el sufrimiento usted y yo seremos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Cuando el creyente está sufriendo por Cristo, se le está mostrando fidelidad y se está participando también de su sufrimiento. Cuando el sufrimiento es parte de la condición humana, no puede privar al cristiano de las cosas más preciosas de la vida. Nadie puede evadir el sufrimiento, pero para el cristiano no puede tocar las cosas que le importan supremamente. Mientras que en el mundo todos sufren, en el caso del creyente, las cosas que son más valiosas para él nunca serán tocadas por el dolor, nunca serán tocadas por el sufrimiento. Tal vez
Alguno se sienta seguro hoy con sus bienes materiales, con sus logros materiales, pero frente al dolor, frente a la muerte, se encuentra impotente, mientras que el creyente se siente seguro, aún para dar el último paso, porque se sabe respaldado, amado, protegido y sostenido, de tal manera que aún el último paso lo mira como una profunda ganancia, pues se va a encontrar para estar eternamente con su Señor. En tanto que aquel que no tiene esta esperanza, ninguno de sus bienes logrados en esta tierra podrán garantizarle seguridad para este momento. Gloria a Dios para aquellos que tienen esta fe y esta esperanza en Cristo como su Señor y Salvador. Mis hermanos, el Señor les bendiga, que su palabra sea de gran esperanza y fortaleza. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.